Muy buenos días, mis hermanos. Continuamos entonces avanzando en el estudio de esta carta a los Hebreos. Y en el capítulo 2, los primeros versos del 1 al 4, podemos leer lo siguiente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Esta carta se caracteriza por una serie de solemnes avisos y amonestaciones por el peligro en que se hallaba este grupo de judíos de apostatar de la fe en Cristo. El autor de la carta, al escribir estos primeros versos, podemos ver que esto surge por las enseñanzas de los versos anteriores, donde se habla sobre Cristo el Señor, el cual es superior a todo y todos, que Cristo es el exaltado, que solo Él, Cristo, puede limpiar el pecado, que Él es Dios, que Él es creador, que Él es digno de alabanza, que es digno de adoración, y por lo tanto, si tan sublime es su persona, el dejarle sería un gravísimo crimen espiritual. Y el autor de la carta a los Hebreos está tan apasionado con el tema que le mueve, le importa sobremanera la salvación de sus lectores. Y cuanto más entusiasmado, compenetrado con las explicaciones sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles, intercala esta exhortación, esta advertencia e invitación tan conmovedora. Y este deseo, este anhelo por la salvación de todas las personas, también era lo que motorizaba el accionar de los apóstoles. Y el apóstol Pablo, recordamos que tenía esta santa obsesión por todas las personas y una mirada muy especial por sus compatriotas judíos, que ellos llegaran a Cristo. Un pasaje de Romanos capítulo 10, el verso 1, que él expresa y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y su salvación. Y le interesa mucho más que lo académico, sus conocimientos, sobre todo de lo que él está informado. El apóstol tiene una preocupación compasiva por la forma en que las personas reaccionen, respondan a lo que oyen. Y aquí entonces el escritor de la carta a los Hebreos, como todas las buenas invitaciones, esta incluye tanto exhortación como también la advertencia. Y por lo tanto, ¿qué hacer? ¿Y qué pasa si no se hace o no se presta toda la atención que merece? Y se observa aquí en estos versos, y como decíamos, en medio de su discurso sobre las características superiores de Cristo, es como si el escritor de la carta no pudiera seguir avanzando ya mucho más y cree que debe detenerse
y hacer un llamado de atención, como si preguntara: ¿y ahora qué piensan hacer con esto, con todo lo expuesto? Y leíamos en el verso 3 que nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Como hemos visto, la revelación final fue dada por su Hijo, Cristo el Señor. Por lo tanto, demanda una seria atención. Las verdades y enseñanzas del Evangelio no deben tomarse a la ligera, con liviandad, pues son de suprema importancia, pues son cuestiones de vida o muerte, y deben ser valoradas y obedecidas a cualquier costa. Y el peligro de deslizarnos de ellas y perderlas debe ser objeto de un trato muy serio. El autor de la carta está advirtiendo aquí a los lectores cristianos que han oído y aceptado el Evangelio, que si caen en la tentación de abandonar su profesión, su compromiso carece de esperanza. Y que recuerden que las leyes del antiguo pacto eran severas y no se podía escapar de ellas. Y pensando en la salvación proclamada en el Evangelio, que fue traída a la tierra no por un ángel, sino por el Hijo de Dios en persona. Por lo tanto, tratarla con ligereza se exponen a sanciones aún más fuertes que aquellas que la ley demandaba. Y estas advertencias que el autor pone en la carta deja ver claramente que él temía que sus lectores cedieran a las presiones y que pudieran ser objeto de estas sanciones, pero también a un peligro aún mayor, a la posibilidad de una renuncia abierta al Evangelio, por separarse en forma creciente de su profesión pública hasta que dejara de tener influencia en sus vidas. Por eso la advertencia, al decirles de cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación. Por lo tanto, todos los que hemos oído el Evangelio debemos aceptarlos y aferrarnos a él. Y con este pasaje a la vista, como también en otros pasajes de la carta, muchos se han preguntado y nos podemos preguntar si ese deslizamiento, o aún más, llegar a la apostasía, y si esto es posible de parte del pueblo que ha recibido al Señor. Y podemos decir al respecto que si esto no fuera cuanto menos, creo, remotamente posible, todas estas advertencias, todas estas exhortaciones hubieran carecido por completo de significado. Y ante un peligro así, aunque fuera remoto, pero el peligro está. Por lo tanto, es necesario que atendamos con más diligencia, que le prestemos mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y seguramente hemos oído o visto una palabra, apostasía, o apostatar de, o el pecado de apostasía. Y que podemos decir que expresan la idea como volver las espaldas
a una verdad que antes se conocía. Y sobre ese volverse atrás no suele producirse en un momento dado, diríamos muy preciso, muy recordado, sino que es todo un proceso de enfriamiento, al cual se pueden ir quizá, como en el caso de este grupo de hebreos, y por una fuerte presión desde afuera y de su entorno. Y se han dado ciertas discusiones en el sentido exacto de la frase, no sea que nos deslicemos. Pero quizá la metáfora, la ilustración que más nos puede ayudar a entender su significado es la de una embarcación en un muelle, cuyas amarras se han roto, deslizándose tan levemente que cuando los marineros se dan cuenta, la nave, la embarcación ya se aleja y va a la deriva mar adentro, y llevada por la corriente y los vientos. Así este grupo de hebreos, por la falta de madurez y su poco ánimo frente a la persecución y otros frentes de luchas que ellos tenían, se apartaban progresivamente del Señor, de Cristo, con el peligro de volver al judaísmo y con todo el retroceso que esto implicaba en sus vidas. Y este aviso entonces de este pasaje, con su solemnidad especial, ha de entenderse en relación con la crisis, las dificultades que estaban viviendo, que estaban experimentando este grupo de hebreos, al cual va dirigida la carta. Pero el hecho mismo de dar aviso y de escribir esta carta nos muestra que el autor tenía esperanza de hacerles ver del peligro en que se encontraban, con el fin de que descansasen tan solo en el capitán y consumador de su salvación, Cristo el Señor. Y les expone 3 razones para seguir a Cristo, que podemos ver en este pasaje. El carácter de Cristo, la certeza del juicio y la confirmación de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y qué tiene que ver este texto, estas palabras, con el carácter de Cristo? Las palabras, por tanto, es equivalente a en consecuencia, a causa de lo que antes se ha dicho. Y la primera razón a la que debemos poner atención está en los primeros versos del capítulo 1, donde el autor leíamos y vimos que está hablando de Jesucristo. A él se le llamó Hijo, heredero de todas las cosas y creador del mundo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Podemos decir la representación exacta de la naturaleza divina. Cristo es quien sustenta el universo, el purificador del pecado, y que se sienta a la diestra de la majestad en lo alto. Los ángeles le adoran y le sirven. Cristo tiene la unción sobre todos los demás. Él es el Señor de la creación. Es el Dios eterno e inmutable. Cristo, el Señor, es todo esto y más.
Y como todo esto es así, ¿quién podría rechazarlo? ¿Qué persona puede pensar en rechazar a un Cristo, a un Mesías así? Cristo vino a este mundo como Dios encarnado y murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pagó nuestra pena, nos mostró amor divino y se ofreció a presentarnos ante Dios y a darnos su bendición y alegría, mucho más allá de toda imaginación. Cristo el Señor era la voz de Dios. Cristo era Dios en el mundo. Y rechazarlo a Él, a Cristo, es rechazar a Dios. Entonces, con lo dicho, y mirando el primer verso del capítulo 2, la frase con más diligencia, podemos decir, ya conociendo, ya comprendiendo, y sobre la base de quién es Cristo, es que debemos prestar mucha más atención a lo que sobre Él, sobre Cristo, hemos oído. Y no podemos oír estas cosas y permitir de que ellas se deslicen de nuestra mente y asegurar con prontitud nuestras vidas a las cosas aprendidas. No sea cosa que el barco de la vida se deslice del puerto de la salvación y se interne mar adentro. Y su palabra nunca se aleja de nosotros, sino que somos nosotros los que nos alejamos de ella. Y el puerto de la salvación es absolutamente seguro y eterno. Y es allí donde tenemos que colocar las amarras. Y Cristo es nuestra esperanza. Y su presencia a la diestra de Dios convierte nuestra esperanza en segura ancla del alma. Jesucristo, el Señor, nunca se mueve, nunca cambia y siempre está dispuesto para quien desee, quiera su protección y su justicia. Podemos observar también que la segunda razón importante para aceptar a Cristo es la certeza del juicio. La certeza del juicio para quienes no la reciban, no la acepten. Y los versos 2 y 3 de este capítulo 2, donde se lee: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El escritor de la carta nos está diciendo, porque sí, ese sí supone una condición ya cumplida, no una posibilidad. Y el significado en el contexto es que la palabra hablada por los ángeles era absoluta y categórica, y la frase podría traducirse así: porque considerando de que los ángeles en efecto hablaron esta palabra, y pensando en que se nos dice de que ellos tuvieron participación en su entrega, y si esa palabra fue firme, categórica, y aún más, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
Y como lo podemos observar en las Escrituras, que la ley era inviolable y el castigo por desobedecer, por no cumplirla, era seguro. Y ese castigo era justo. Y en el verso 2 observamos aquí dos palabras que se usan para pecado. La primera, transgresión. Podemos decir que significa cruzar la línea. Es un acto voluntario, es un pecado de comisión abierto, de hacer algo intencionalmente, algo que sabemos errado. Y la segunda palabra, la desobediencia. Desobediencia es cerrar deliberadamente los oídos a los mandamientos, advertencias e invitaciones de Dios. Un pecado de desatención, de omisión, no hacer nada cuando deberíamos hacer algo. Uno entonces sería un pecado activo y el otro un pecado pasivo, pero ambos son voluntarios y son serios. Por lo tanto, en las Escrituras y bajo el antiguo pacto, las transgresiones y las desobediencias eran severamente castigadas a todos aquellos que no obedecían ni acataban la ley. Entonces, ciertos mandamientos en la ley eran de tanta importancia para la vida y testimonio de la nación que quedó muy bien registrado sobre el infractor, el cual pagaba un alto costo por su transgresión, sus desobediencias. Y esos pasajes podemos verlos en Números capítulo 15, 30 al 36 y Levítico 24, 14 y 16. Y el escritor de la carta a los Hebreos, después de traerles todos estos recuerdos, todas estas vivencias, actitudes y hechos en la vida de su pueblo, les dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Y aquí tenemos la tercera razón importante para aceptar a Cristo, y es la confirmación de Dios. Cristo fue el primero en anunciar el Evangelio y luego fue confirmado por los apóstoles que lo habían oído de él, de Cristo en persona. Dios mismo dio testimonio y lo confirmó. Cuando Cristo el Señor predicaba, hizo cosas que conferían, daban más credibilidad al Evangelio. Y en Juan capítulo 10, verso 38, Cristo nos dice: aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando Cristo el Señor afirmó ser Dios y luego hizo cosas que solo Dios podía hacer, confirmó su divinidad y en consecuencia la verdad de su mensaje. Y podemos recordar al apóstol Pedro en el sermón en Pentecostés, les recordó a sus oyentes que Jesús Nazareno fue un varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. Y Dios también dio señales de confirmación semejante a través y por medio de los apóstoles, los primeros predicadores después de Cristo.
y para despejar todo tipo de dudas, Dios les dio la capacidad a los apóstoles para hacer las mismas cosas que Cristo, el Señor, hizo. Señales, maravillas y milagros, y de hecho, como vemos en las Escrituras, realizaron milagros sorprendentes, levantaron muertos, sanaron muchas enfermedades y aflicciones. Dios entonces confirmó el ministerio de los apóstoles por medio de esas obras maravillosas. La predicación y sus enseñanzas eran verdades divinas y sustanciadas por los milagros que las Escrituras nos narran. Dios ha avalado este Evangelio, estas buenas nuevas, con señales, maravillas, milagros y dones espirituales especiales. Por lo tanto, estos que oyeron que el pasaje hace mención aquí son los testigos apostólicos. Ellos confirmaron y proclamaron el mensaje que Cristo el Señor diera inicio, el mensaje que Cristo comenzó a publicar, y la plenitud de la proclamación de los apóstoles tuvo necesariamente que esperar la obra consumada de la cruz y resurrección de Cristo el Señor. Los apóstoles hablaron de lo que habían visto y oído, siendo la obra de los 12 como testigos apóstoles de suma importancia para nosotros, ya que es el único medio por el cual pudimos recibir conocimientos exactos de la persona, obra y ministerio de Cristo el Señor. Y en este pasaje nos hace ver entonces al menos 3 razones para recibir la salvación: el carácter de Cristo, la certeza del juicio y la confirmación de Dios. Que el Señor nos bendiga.